Buenas tardes, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información de mucha calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Buenas y santas tardes, República Dominicana. ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué te digo? Bien, porque hay que tener siempre optimismo, Claro. pero cuando tú te levantas y miras hacia el cielo y crees que está nublado, no está nublado. El dichoso polvo de Sahara que mencionamos aquí en cada verano, que llega a este país a mediados de abril, mayo, junio, y que en estos días está en sus buenas. Por eso las alergias de mucha gente. Sí, mucha alergia, mucho calor, asfixiante, pero debemos decir que aunque el polvo de Sahara es un fenómeno que tiene siglos, millones de años, porque es parte del ciclo de la Tierra, trae sus cosas buenas, porque trae muchos nutrientes del Sahara que favorecen a la fauna y la flora de República Dominicana, de las islas del Caribe y muchos países del continente americano, pero ahora se ha combinado con un problema que hay a nivel universal, que es el calentamiento global. Que el calentamiento global en esta semana ha sido terrible para países como Canadá, para países como Estados Unidos, el mundo entero, donde ahora tenemos el verano del hemisferio norte. Recuerden que el verano en los países del hemisferio sur es en una época y en el hemisferio norte le toca ahora. Y entonces los calores son tan fuertes, señores, como se ven en algunas imágenes que están circulando en todo el mundo, en las redes, que van más de 500 muertos entre Estados Unidos y Canadá. Y árboles que se incendian solos. Y déjame decirte que es un problema serio que el mundo debe afrontar. Según los análisis, eso en Canadá la gente está muriendo del calor, de los golpes de calor, porque el calor, contrario a lo que la gente piensa, no sube la presión, sino No, que la te la baja. baja y le da un shock a la persona que lo mata. Y el mundo, según los cálculos científicos, ha aumentado 1 grado de temperatura desde la última medición donde se está registrando las alzas de temperatura. Y con 1 grado ya tenemos ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, zonas de Miami, que se inundan por la subida del mar. Y con 1 grado de calor tenemos zonas tan vulnerables como California, que los incendios son imparables, con 1 grado de calor. Y si llegamos a 3 grados de calor, que se espera para el 30, más o menos, 30, 40, 50, el mundo será insostenible. Pero dentro de esa mala noticia, se plantea que estamos todavía a tiempo de echar para atrás esa situación. Usted dijo que el polvo del Sahara aporta nutrientes. Para el dominicano de a pie que nos está mirando a esta hora en sus hogares, ¿qué nutrientes aporta el polvo del Sahara? Sí, lo que pasa es que ese polvillo finito trae minerales que existen en el Sahara, minerales que son utilizados por las plantas, fundamentalmente por los corales, fundamentalmente la selva amazónica recibe muchos minerales del polvo. Okay. Pero continuando con el tema del calentamiento, se plantea que hay buenas noticias alrededor de esto porque se está implementando mucho la construcción de molinos para producir electricidad con el viento, los carros eléctricos. Hasta que no saquemos del mundo el plástico y la producción de plástico y la producción de carburante, de petróleo, hasta que no saquemos los contaminantes que están cubriendo la tierra con un manto de gases tóxicos que nos crean un efecto invernadero, iremos camino al mayor calor, iremos camino a mayores desertificación, iremos camino a mayores sequías. Pero si implementamos la energía solar, si implementamos energías renovables y vamos descartando los hidrocarburos que son finitos, que están sacando del fondo de la tierra,
del fondo del mar. Inclusive hay un modelo ahora mismo que se prendió el mar. Usted no se vio ese video, donde el mar se enciende porque una tormenta eléctrica se combina con un escape de gas debajo del mar en el Golfo de México. Y miren lo que ocurre, un incendio en el medio del mar, cerca de una plataforma de extracción petrolera. Una cosa terrible. Tuve el mar hirviendo en llama. Eso es una cosa como de película. Pero esos son parte de los fenómenos que están ocurriendo por la explotación indiscriminada del ser humano a los recursos naturales. De manera tal que tenemos la esperanza de que Dios y la naturaleza nos ayude y les permitamos a nuestros hijos y a nuestros nietos dejarle un planeta habitable. Donde vamos a pedir que Dios y la Virgen de la Altagracia, tal y como usted ha dicho, nos continúe ayudando, es para nosotros ver cuál fue el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores. Para la semana del 10 al 16 de julio del 2021, los precios de los combustibles giran de la siguiente manera. La gasolina premium aumentó 4 pesos y se coloca a 256,20, mientras que la regular se mantiene sin variación su precio a 239,30. El gasoil regular se mantiene también en el mismo precio, 184,90, mientras que el gasoil óptimo aumentó 4 pesos para colocarse a 203,40. El Aftur aumentó 4 pesos con 50 centavos y se venderá 159,80, mientras que el queroseno o gas de lámpara aumentó 5 pesos y se coloca a 182,20. El full oil aumentó 4 pesos y se coloca a 135,40. El gas licuado de petróleo se mantiene sin variación a 127 pesos con 10 centavos el galón y el gas natural se mantiene sin variación a 28,97 el metro cúbico. El dólar para la compra 56 pesos y para la venta 57,50 y el euro 65 pesos para la compra y 70 para la venta. Ese es el comportamiento del precio de los combustibles y las divisas para la semana del 10 de julio al 16 de julio. Bien, luego de ver el comportamiento en el precio de los combustibles y las divisas, nos vamos al resumen de noticias, pero antes del resumen quiero decirles que en esta tarde vamos a conversar con la psicóloga clínica Kirsis Guerra. Kirsis es licenciada en psicología y con ella vamos a abordar el tema de cómo ha incidido la cuarentena, la pandemia y el COVID en el comportamiento de la gente, pero también un tema muy interesante y que ha sido dejado de lado y es la terapia de duelo. Terapia de duelo porque con esta nueva forma de la gente morir, lamentablemente el que muere de COVID va de la clínica o del hospital al cementerio. ¿Y cómo le afecta eso a esa persona que pierde su ser querido? Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias y luego del resumen de noticias a una pausa comercial. Termina una semana de prueba climática para el mundo, en medio de espectaculares olas de calor, de un verano que promete ser de lo más caliente de la historia, con un saldo actual de cientos de muertos por las altas temperaturas. A pesar de esta situación, nuestra condición de isla del Caribe nos ayuda por los vientos de la temporada, aunque traen, como cada año, el ya famoso polvo del Sahara. La noticia del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse ha dominado la agenda mediática del país y de una gran parte del mundo, en lo que parece ser un complicado entramado criminal, por lo que el Organismo de Seguridad de Haití y de otras naciones han presentado supuestos implicados de nacionalidad colombiana y ciudadanos nacionalizados norteamericanos de origen haitiano. Ante un hecho políticamente tan delicado por nuestra condición de país fronterizo con esa nación, de inmediato, el presidente Luis Abinader convocó al Ministerio de Defensa y al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, presidida por el mandatario, para dejar activado el operativo Plan Gavión, donde fue reforzado del patrullaje de los puntos críticos de la frontera con tropas de unidades tácticas especializadas, patrullaje aéreo con los aviones Tucano, además del cierre de toda la frontera para el tránsito de vehículos y personas, entre otras medidas. Por otro lado, esta semana el primer mandatario de la nación se dirigió al país para anunciar la descalada de manera gradual del toque de queda y el permitir la venta de bebidas alcohólicas hasta esa misma hora.
al mismo tiempo que prometió que la medida será eliminada de manera definitiva cuando el 70% de la población esté vacunada. Con esta medida quedó desmontada la actividad de la Plaza de la Bandera. Y una noticia que ha enlutecido a todo el país, especialmente a la clase periodística, locutoril y radiofónica, fue la muerte por COVID-19 del reconocido locutor y director de la Z101, Willy Rodríguez, denominado como el padre de la radio. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la olímpica ciudad de La Vega, de donde era oriundo. Paz a su alma y conformidad para sus familiares. Pasando al tema político, la pista se calienta con el anuncio de rechazo por parte del Partido de la Liberación Dominicana a la sentencia del Tribunal Superior Administrativo de otorgar la categoría de partido mayoritario a la Fuerza del Pueblo junto a otras organizaciones políticas, incluidas el Partido Revolucionario Dominicano, antiguo aliado del PLD en el pasado. Pero, a pesar de anunciar su intención de recurrir a la Suprema Corte de Justicia, este jueves la Junta Central Electoral acogió en todas sus partes el dictamen del tribunal, reorganizando el posicionamiento de todos los partidos, los cuales esperan que en los próximos días les aumenten la cuota de financiamiento que por ley les toca. En este nuevo escenario, ahora son partidos mayoritarios el PRM, el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Pero al parecer este cambio en el sistema de partidos no se queda ahí, ya que importantes dirigentes del comité político PLDista han manifestado en contra de que ese partido inicie una guerra contra los que fueron sus partidos aliados en el pasado proceso electoral, además de cerrar toda posibilidad de negociación con la Fuerza del Pueblo. Analistas políticos han manifestado que esa organización ha perdido el rumbo y anda tomando táctica suicida por el afán de reducir el crecimiento del nuevo partido del expresidente Leonel Fernández. En el ámbito internacional, Estados Unidos exhortó el pasado miércoles a Haití a realizar las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 26 de septiembre, con una segunda vuelta a celebrarse el 21 de noviembre, pese al asesinato del presidente de esa nación, Jovenel Moïse. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi amor, Ajá. yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. ¿Vas a tener un hermanito? ¡Voy a ser papá! ¡Gracias, de lo mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. ¡Capicúa! Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. ¿Ah? Ya se vacunaron. Tengo las dos, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, Ojo. hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina.
La vacuna no duele, no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Entra a tu casa. La fuerza del pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, amigos televidentes, luego de este resumen de noticias, don Nelson, vamos a dar un pequeño briefing de algunas de las informaciones importantes de la semana. Y es que el pasado miércoles todos nos despertamos con la triste noticia del magnicidio ocurrido en el vecino país de Haití. Digo, todos nos despertamos, aunque yo no me desperté porque yo supe la noticia al instante, alrededor de la 1:00 de la mañana, donde en un incidente confuso, se puede decir, porque todo lo que ha envuelto este magnicidio son informaciones confusas que en vez de aclarar dejan muchas dudas en la mente del ciudadano de a pie y del no de a pie. Dígame usted. Bueno, yo te diría que analizar Haití ya desde que pasó esto hasta el día de hoy, que han ocurrido muchísimas cosas y muchísimas informaciones y que la gente se entera inmediatamente. Debo decirle que cuando yo fui a caminar ese miércoles a las 6 de la mañana, yo le informé a mi caminante que habían matado al presidente de Haití a esa hora, y muchísimos medios todavía no lo sabían, porque ya los medios son muy rápidos. Entonces nosotros, como un programa de resumen semanal, las noticias se nos caen en el camino. Exacto. Pero hay cosas para las que sí estamos para analizar, y es la situación de nuestros pobres, digamos así, con mucha razón, vecinos haitianos, que están como, ¿cómo diríamos? Como el arrimado en el mundo. Porque entonces los gringos no lo quieren, pero sí lo quieren para hacer inversión, y sí lo quieren para usarlo para algunos vivos, buscar ayuda desde Estados Unidos para ayudar a los pobres haitianos. Los franceses con lo mismo. Ay, sí, los pobres franceses, los pobres haitianos, que los dominicanos los maltratan y no le dan muchísimas cosas, pero no lo quieren en Francia. Entonces, en Colombia no lo quieren, en Brasil lo devuelven, en Chile los devuelven. ¿A quién se lo van a dejar? Es un problema serio que tenemos con los haitianos. Miles de fórmulas, cada quien tiene la de él, que un muro, que un control, pero es una realidad dura que vivimos los dominicanos desde que se fundó la República con la lengua afuera, como dicen la gente del campo. ¿Usted sabía que en el terremoto de Haití, ocurrido el 12 de enero del 2010, a Haití llegaron menos de un 2% de las ayudas internacionales que se recolectaron para la reconstrucción de esa nación? Porque ahí hay una clase vividora que vive en Miami, y aquí tienen buenos edificios, buenas torres, buenos negocios, vividores que han vivido todo el tiempo de los miserables haitianos, y esos problemas, esos terremotos, esos ciclones, lo usan para pedir, pero para ellos. Entonces, el tema haitiano va a ser un tema de debate permanentemente, y la tragedia que ocurrió recientemente la vamos a seguir viendo, porque ahí no hay país, no hay nación, eso es un estado fallido. Y nosotros indirectamente siempre hemos ayudado a los haitianos, porque no tenemos un presupuesto de salud, y sin embargo las camas de la mayoría de los hospitales del sur la ocupan las parturientas haitianas. Los chelitos que nos ganamos con ellos, vendiéndole huevos, salami, pica-pica y ellos mismos lo consumen. No, ellos no lo quitan en medicina. Así es. Y no pagan impuestos. Mire, don Nelson, el presidente Luis Abinader habló esta semana al país. Muy bonito. Todo muy bonito, todo muy bien. Hay mucha gente que se llenó de júbilo, sobre todo lo de los colmadones. Los colmadones de la parte alta, ¿Usted vio la fiesta que hicieron en los colmadones de la parte alta? Capotillo, Brito Rey. Pero brincaron los muchachos como ellos brincaron como el Día de Reyes. Feliz, porque lo van a dejar beber hasta las 10. Exactamente, pero eso que estaban brincando ahí,
No tenían ninguno mascarilla, ni ¿Para tenían qué? distanciamiento. Hubo unos que se abrazaron como que era la felicidad de Año Nuevo. Ya ellos sobrevivieron. Vamos. Óyeme. Ellos dicen, lo salvamos. O esos sinvergüenza que contaminan a otros, a ellos no les importa lo que pase. Mire, licenciada, ya ellos están apuntando que ya en la semana que, ya este miércoles que viene, que ya una hora más. Que el Las 15 es son- una hora más. Sí. Y así Y sucesivamente. así sucesivamente hasta que se lo quiten. Cuando se acabe la pandemia, ¿cómo se van a hacer los pica pica del trago? Yo no sé. Porque hay mucha gente que se está aprovechando de eso para... Porque son muchos los colmados clandestinos que hay en los callejones. Bueno. Pero bueno, esos análisis... No le tumbe el negocio a los Sí. colmados de los callejones. No, pero esos análisis de ese comportamiento, yo quiero que usted, a la invitada que viene para acá, me analice eso. ¿Cómo el dominicano se la ingenia para sobrevivir en medio de una crisis tan difícil, sin comida, con carestía? Y entonces también le quitaron el romo. Eso es análisis psicológico, eso es sociológico también. Mire, ahí veo que la Fuerza del Pueblo y 23 partidos están reclamando a la Junta Central Electoral que cumpla la sentencia del Tribunal Superior Administrativo emitida el pasado, hace ya como 9 o 15 días. El día 30. Sí, pero eso se está resolviendo. Eso fue porque, usted sabe, yo le voy a explicar algo que no es ni siquiera ese tema, para que estemos claros con el tema de esta Junta. Cuando ocurre ese tema, que los diputados se levantan el miércoles pasado y dicen que hay una trama para no cumplir con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo, el análisis que hay que hacer es el siguiente. El hecho de que uno de los jueces de ese tribunal no votara por eso que hicieron para darle ese dinero nada más a 2 partidos y para declarar a la Fuerza del Pueblo minoría, y ahora con esta intentiva que ha habido, nos dice que hay que arreglar la casa ahora con la Junta. Claro. Si esta Junta Central Electoral, que se supone fue electa de gente apolíticos, que ya estamos viendo, se le está viendo el refajo, no son apolíticos, la mayoría son del PRM. El PLD no tiene nada que buscar ahí y la Fuerza del Pueblo tiene una. Entonces, si desde ahora comienzan a dar señales de desconfianza, de marrullería, de tigueraje de PRM, que están usando al PLD de tonto, ponen al PLD a ladrar por la minoría y por el dinero, pero es para reducir a la Fuerza del Pueblo, reducir los demás partidos. Y el PLD son tan estúpidos que se han puesto brutos, que van a pelear con los aliados que lo apoyaron a ellos en la campaña y van a pelear con el PRD que lo apoyó, con la idea de quedarse con todo el dinero. Cuando usted saca 2 partidos de minoritario y lo pone en el 80% del presupuesto, los que están detrás, los 25 partidos más, saben que le toca un chin más, porque salieron 2 de la repartidera, ¿comprende? Entonces, el PLD ha caído en el gancho de hacerle coro al PRM en la Junta y no se dan cuenta que se está haciendo 2 daños. El primer daño es que si dañan la imagen de esa Junta, este país va a ir a un problema serio, porque la credibilidad de la Junta es su capital principal. Y lo segundo es que el PLD se va a apartar de los quienes lo llegaron al poder en aquella vez. Y se va a apartar de todos los aliados y va a romper todas las posibilidades de que haya un acuerdo con la Fuerza del Pueblo en el futuro, sea tú adelante o sea allá atrás. Entonces, debo decirle a los PLDistas que hay mucho inteligente ahí. Yo sé que la mayoría no están con esa vaina de que está regateándole a Leonel eso. Los PLDistas de la cabeza de ahí no van a aceptar eso. Pero la Junta Central Electoral, Román tiene que tener mucho cuidado para no caer en la boca del pueblo. Mire, don Nelson, el PLD que todavía no sale de la depresión, que perdió el poder, y usted viene en Televisión Nacional y le plantea esta teoría conspirativa, ¿usted no quiere saber de los PLDistas? No, yo lo que estoy diciendo es que se pongan claros, porque ellos son muy importantes en el sistema de partido, y si la gente se da cuenta de que no tiene ni siquiera pase oposición, entonces aquí va a haber un problema, porque entonces aquí va a haber una polarización nada más entre Abinader y Leonel, y es importante que haya equilibrio político entre todos. Bueno, mire, don Nelson, nosotros tenemos un tema aquí que yo entiendo que debemos dejarlo para después o para más adelante, porque todavía en este momento en que nosotros estamos sentados en esta mesa se está conociendo la medida de coerción en contra de los imputados en el expediente Medusa, encabezado por el ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Usted que sabe... Como no sabemos
Sí, pero ¿Cuál usted- va a ser la decisión final de la jueza Kenia Romero o Kenya Romero, como le quiera decir la gente? Ujú, Debemos de no tocar ese tema sí. de manera definitiva, solamente decirle a la gente que está en sus casas que esas 8 personas se le está conociendo medida de coerción y que el Ministerio Público pidió prisión preventiva y declaratoria de caso complejo. Bien. No sabemos si el tribunal va a acoger o no la petición, el pedido del Ministerio Público, porque todavía están en audiencia hoy sábado. Mire, entonces, para finalizar ya estos comentarios, yo quiero confesarle a usted para que usted me ayude, porque vi que el gobierno de que va a hacer, anunció algunas medidas para el tema de la canasta familiar. Yo, por salud mental, por la que he dejado de ir a los supermercados. Y ahí, pues yo he dejado de ir porque cada vez que voy me deprimo, porque cada vez que voy y paso la tarjeta y que me ponen 2,000 más para lo mismo que yo tenía hace una semana, y 2,000 más ya lo que yo compraba con 5,000 va en 12. Entonces yo dejé de ir. Entonces dígame usted cómo que el gobierno va a resolver esto, usted que sabe mucho de matemáticas Yo no y sé va al cómo- supermercado. Yo no sé cómo el gobierno lo va a resolver porque lamentablemente yo no puedo dejar de ir al supermercado como usted, que tal vez usted dejó de ir, pero seguro manda. Va la esposa mía y ahí viene más triste que yo. Entonces, como yo lamentablemente tengo que ir yo, el gobierno anunció una serie de medidas y es apoyo a los productores nacionales y apoyo a las importaciones para ver cómo se dinamiza. Congeló por un mes el precio de los combustibles, Bueno. cosa que no me gusta porque después me lo van a sacar de la cotilla cuando pase el mes de julio o cuando se cumplan los 30 días. Y en fin, sucesivamente vamos a ver en qué va a quedar esto. Ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornamos con la licenciada Kirsis Guerra, quien es psicóloga clínica y experta en terapia de duelo. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, 2 iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi amor, Ajá. yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! ¡Gracias, de lo mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Hay cosas que hacen historia en nuestras vidas. Por eso, estamos creando las condiciones para que puedas salir a trabajar y progresar. Sabemos que tener un buen empleo significa mucho para ti. Ya estamos vacunando. Ahora vamos por 1 millón de empleos. Juntos, hagamos historia. Estamos cambiando.
Bien, amigos televidentes, tal y como les dije al inicio de este programa de hoy sábado, que vamos a conversar con la psicóloga clínica Kirsis Guerra. Buenas tardes, Kirsis, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por invitarme a tu programa, Noemí. Hoy me siento muy bien. Qué bueno, qué bueno. Kirsis, nosotros tenemos interés en llevar a la ciudadanía que está en su casa sentado orientación y edificarlos. Nosotros tenemos ya, se pudiera decir, año y medio en pandemia. Desde marzo del 2020, que fuimos todos combinados a quedarnos en nuestras casas, hasta el mes de julio, o sea, 1 año y 5 meses. ¿Cómo ha influido esta pandemia y este encierro en el comportamiento del dominicano? Nosotros que somos tan dicharacheros, tan chelcheros, tú como desde la parte de la psicología, ¿cómo ha incidido de manera negativa este encierro? Bueno, vamos a iniciar, y gracias nuevamente por la invitación, vamos a iniciar lo que es un cambio de conducta ante una crisis, que es una respuesta normal que da cualquier ser humano sin importar el lugar. El cerebro está preparado para dar respuestas diferentes ante una situación de crisis. Entonces, el cerebro cuando se encuentra en crisis o en una situación que desconoce o de mucho estrés, puede reaccionar o atacando o escondiéndose o paralizándose. Entonces, ¿qué pasa? Las respuestas que tienen que ver con atacar, que son las respuestas ansiosas, son más fáciles de identificar. Entonces vemos que la persona está más agresiva, más airada, que responde de manera inadecuada, pero también hay otro grupo que está respondiendo escondido, que no quiere que nadie se acerque, que no quiere que nadie esté cerca de él, o que no quiere salir, o que tiene miedo a que cualquier persona se le acerque. Entonces, la respuesta ante una crisis, sin importar cuál sea, va a ser atacar o esconderse. Esos son los dos escenarios que se dan, que se están dando en estos momentos, o unos muy escondidos u otros atacando. Entonces se pudiera decir que ese ciudadano que la policía combina de manera, se puede decir, agresiva, a que retornen a sus hogares, es una respuesta de la negación del cerebro a ellos estar encerrados en sus casas. Es una respuesta de cómo me defiendo, cómo aprendo, cómo sobrevivo. Es buscando la solución dentro de los propios recursos que el ser humano tiene para dar respuesta a esa situación. Entonces, esa respuesta debe ser normativa, es normal. Ahora, ¿qué hace que se convierta en algo traumático? La duración en el tiempo. El prolongar la crisis, como tú mencionaste, por tanto tiempo, ha provocado que pase de una respuesta normativa a conductas ya con trastornos clínicos propiamente. Entonces, es normal que, como una emoción básica, es normal que nos pongamos agresivos, sí, es normal, pero ya tenemos 1 año y más de 4 meses, 5 meses, y lo peor dentro de la crisis es la incertidumbre de que sabemos que no ha pasado. Sabemos que todavía se siguen muriendo personas. Tenemos la amenaza nuevamente de que hay un nuevo COVID más fuerte. La incertidumbre de que nos están poniendo una vacuna que desconocemos sus efectos a largo plazo. Entonces, todo eso hace que la crisis se prolongue en el tiempo. ¿Y cómo yo puedo reaccionar ante esa amenaza? Se dice que las crisis se reducen en la medida que tengo mayor conocimiento de la crisis. Ya sabemos que es un COVID, ya sabemos que está mutando, y otra de las medidas más importantes, estamos aprendiendo a cómo defendernos del COVID. ¿Cómo nos defendemos? El distanciamiento, la mascarilla, el quedarse en casa, la vacuna. Entonces, todas esas medidas hacen que la ansiedad, mientras más conozco la situación estresante, más tranquila me siento, más vuelvo a mi homeostasia, a mi equilibrio como ser humano. Le hemos tomado confianza al COVID, o sea, ¿estamos aprendiendo a vivir con él? Hay un grupo de personas que le está aprendiendo tanto que está abusando de la confianza. Sí, estamos aprendiendo a vivir con él, y también tenemos que entender que esta generación, cuando salga el COVID, va a causar otros cambios, porque entendemos como normativo ya
estar con la mascarilla, estar con el distanciamiento social, los toques de queda. Entonces, cuando volvamos a la libertad nuevamente, no volveremos igual, volveremos con otra nueva adaptación. Y estamos hablando solo del COVID, pero está la adaptación económica, está la adaptación médica, las personas que están sin trabajo, cómo se ha disparado la violencia, los atracos en la realidad de nuestro país, que eso incrementa más toda esa respuesta de ansiedad o defensa que se convierten en ataque para yo como ser humano sobrevivir. ¿Cuáles medidas tú crees que debemos nosotros de utilizar para aprender a vivir con esta enfermedad y para colaborar con las autoridades? Porque realmente hay como poca información de parte de las autoridades que están llamados a informar a uno sobre esta enfermedad. Porque si tú te fijas, de buenas a primeras nos amanecemos con que hay que aplicarse una tercera dosis. Sí. Pero sin abundar mucho en el por qué hay que aplicársela. Sí. Es que la situación es nueva hasta para las autoridades. Y no es una cuestión que está pasando en República Dominicana, es una cuestión mundial. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, todos los líderes de Estado no saben cómo responder al COVID. Ahora, claro está, hemos encontrado ciertas medidas que debemos de seguir tomando en cuenta y debemos de acompañar a las autoridades a tomar esas medidas que ellos nos proponen. Y volvemos al punto, se ha demostrado científicamente que el distanciamiento social reduce significativamente el contagio del COVID. Y para mí de análisis esta mañana yo estaba pensando cómo el presidente puso el toque de queda y las semanas anteriores el nivel de contagio estaba por encima de los 1000 por día, y al tomar los distanciamientos, a reducir el horario, el contagio se ha reducido a 500. 500 es mucho, pero gracias a Dios, tomando el distanciamiento se ha reducido de 1000 a 500. Entonces tenemos que seguir tomando la medida del distanciamiento, de la mascarilla y de respetar los horarios. Pero es un indicativo de que la mascarilla y el distanciamiento y el lavado de las manos funcionan. Igualmente la vacuna. Igualmente que la vacuna, claro está. Porque desde que un niño nace, en los primeros días lo que hacen es inmunizarlo. ¿Con qué? Con una vacuna. Exacto. ¿Por qué la negación a la gente en principio de ponerse una vacuna, de inmunizarse contra esta enfermedad? Lo mismo, desconocida totalmente, y realmente estamos colaborando, poniéndonos, pero no sabemos la respuesta o los efectos secundarios que esta vacuna pueda traer a largo plazo. Podemos ver las consecuencias en un año, pero ¿qué consecuencia va a traer a 5 o a 10 años? ¿Se ha analizado psicológicamente por qué el ser humano le teme a lo desconocido? Sí, eso es normal. Por lo mismo, como no sé qué respuesta dar, le temo. La actitud como especie es sobrevivir. Y para sobrevivir yo tengo que defenderme. Entonces, como no sé cómo defenderme del virus, yo voy a reaccionar. Y es una respuesta adaptativa, aunque puede llegar a ser clínica o trastornada o exagerada. Hemos avanzado, ha avanzado la forma de pensar del dominicano con relación a esto nuevo que estamos viviendo y que ya tenemos prácticamente 17 meses en esta modalidad. Bueno. ¿Hemos aprendido algo? Yo creo que hay un grupo de dominicanos que sí. Y la respuesta está en que más de un 40% se puso la vacuna. Que eso es muy positivo. Exactamente. Ahora tenemos un grupo de personas que alquilan cabañas. Sí. Y están viviendo la vida como que no hay COVID. Entonces hay un grupo de personas que le falta un poco de conciencia. ¿Y qué se hace? ¿Cómo nosotros como medio, como ciudadanos, podemos colaborar para llevar esa concienciación a la gente? Exacto. Están estos medios, esta promoción de lo que se llama salud, promoción de buenos estilos, promoción y prevención que hace principalmente el Ministerio de Salud Pública,
Pero si desde la promoción no hay tal respuesta, se necesitan las autoridades con medidas de castigos realmente o medidas preventivas que libre a la persona, le coarte su libertad. Pero se supone que la promoción y la prevención deben de ser más efectivas que imponer. Cuando tú hablas de las autoridades, ¿es normal el comportamiento de nuestros policías cuando tienen que combinar a la gente hacia sus casas o cuando llegan a un lugar de diversión? ¿Esta conducta tan agresiva le ha afectado más a los policías esta pandemia que al ciudadano común? Es una buena pregunta. Ha habido porque hay un desborde. Hay un desborde de ambas partes. Falta un poco de conciencia en las autoridades, pero también se han visto muchos casos de personas que no respetan a la autoridad. Y le han faltado mucho respeto a la autoridad. No se justifica que emitan conductas tan agresivas o aversivas hacia el ciudadano, pero realmente hay muchos ciudadanos que se les ha salido de su casilla al responderle a la autoridad. Tiene mucho que ver el nivel educativo, ¿verdad? No necesariamente. Aquí también se da mucho que el nivel educativo, la educación no tiene que ver, bueno, el nivel académico no necesariamente es respuesta de educación. No, porque cuando hablo de nivel educativo no hablo de nivel académico. Exacto. Cuando yo hablo de nivel educativo, hablo de nivel de educación doméstica. Exacto. Lo que el 40% que se puso la vacuna está respondiendo desde la educación doméstica. Exacto. Ahora, hay un grupo de personas que por conocimientos académicos han dado respuesta muy aversiva a las autoridades. Bueno, señores, nos vamos a una pausa comercial y cuando retornemos en el segundo bloque de esta entrevista, vamos a hablar de cómo asumir el duelo ante la pérdida de un ser querido por esta enfermedad. Nos vamos a una pausa comercial y retornamos de una vez. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. El presidente Alfredo Pacheco explicó que la misma unifica la Oficina de Ingenieros de Obras del Estado y el Instituto Nacional de la Vivienda. En otra información, opinó que la ONU debe tener una participación más activa para buscar solución a la crisis en Haití. Entiende que República Dominicana tiene una democracia plena y no merece que por situaciones de sus vecinos su estabilidad se vea amenazada. Los diputados rindieron un homenaje póstumo al exlegislador Tirso Mejía Ricard. Durante un acto solemne en el Salón de la Asamblea Nacional, Alfredo Pacheco resaltó la vida y aportes del dirigente político e intelectual. 57 comisiones trabajaron en la última semana diversos proyectos que serían presentados próximamente al hemiciclo. La de Asuntos Fronterizos trató con el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, dos iniciativas: la instalación de un muro tecnológico fronterizo y la declaratoria de alto interés nacional, la construcción de una verja en la frontera. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! Gracias, de lo mío. Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. Capicúa. Bueno, barajen ustedes, pero no barajen vacunarse. Ya se vacunaron. Tengo la 2, papá. Yo estoy indeciso. Eso lo hicieron muy rápido. Y eso está raro. Yo vi un muchacho hablando de eso en Twitter. Y es verdad, hay algo raro. Pero los que saben de eso están diciendo que te la ponga. Vacúnate, hermano. Las cosas de Don Tito. Yo no sé si me voy a poner esa vaina. La vacuna no duele,
no enferma, no mata. El COVID sí. Vacúnate ya. Entra a tu casa. La fuerza del pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Bien, retornando con esta interesantísima conversación con Kirsis Guerra, quien es psicóloga clínica y experta en terapia de duelo. Antes hablábamos con ella en el primer bloque sobre el comportamiento de la gente y las autoridades ante el COVID, pero ahora quiero ir más adentro, quiero edificar a la gente porque son pocas las personas que no han perdido un ser querido fruto de esta enfermedad, un amigo, un hermano, un compañero de trabajo, de la universidad, en fin. Kirsis, ¿cómo afecta al ciudadano el no poder despedir ese ser querido que muere a causa del COVID? Cada país tiene lo que se llama su rito de despedida. Y por ejemplo, nosotros como cultura somos muy cercanos, muy de acompañar, mucho de abrazar, de que venga toda la familia, aunque sea a ese momento específico. Nosotros estamos pasando por una crisis por encima de la del COVID, lo que tiene la pérdida del COVID. El no poder despedir a ese ser querido, el no poder estar en contacto con la familia que viene, que se te acerca, que te acompaña, que te dice, te acompaño en tus sentimientos, hace que abre la oportunidad de que eso se convierta en lo que es un duelo traumático o complicado. ¿Por qué? Porque no puedo, en terapia de duelo se llama elaborar el duelo. Primero, no puedo estar con mi ser querido ante su crisis, ante la situación de salud que está pasando. Después no puedo despedirlo, decirle adiós, y no puedo recibir la contención o el apoyo familiar. Y eso hace como que el duelo surjan muchas preguntas. ¿Se profundiza más el duelo ante esta realidad? O no el duelo, sino la tristeza. Es más profunda, la gente siente más esa posición como de abandono. De no poder entender lo que pasó. Entonces, como no sé qué pasó, lo mismo, como no tengo la respuesta a la situación, convierto eso en preguntas que se pueden convertir en obsesión que me pueden dificultar el sueño que me puede traer problemas de conducta y después terminar en una ansiedad, en una depresión o cualquier trastorno clínico. Entonces, las personas no necesariamente necesitan, pero partiendo de esa misma situación, un grupo de colegas especialistas en duelo, hemos abierto la oportunidad de que las personas puedan vivir el duelo por lo menos de manera virtual, acompañándonos. Y también es una sugerencia como general para la ciudadanía. Y se está haciendo porque la crisis nos trae una nueva oportunidad. ¿Cuál es la nueva oportunidad? Si ya no puedo celebrar mi ritual de despedida con el ser querido, como lo hacía antes, ahora las personas están haciendo los rituales a través de memoriales virtuales, acompañamientos virtuales, misas virtuales, porque necesito tener un espacio para despedir, porque necesito tener un espacio para compartir mi dolor. Entonces, la crisis ha hecho que el ritual cambie. Y también hay que abrir esos espacios con intencionalidad para que la gente sane, para que la gente elabore ese duelo y pueda seguir siendo adaptativo a la vida. Cuando hablas de abrir espacios, ¿a qué nos referimos de manera concreta? Abrir espacio como, por ejemplo, decidir como familia hacer una reunión virtual para celebrar un memorial o para celebrar la misa o para recordar a ese ser querido
y poder experimentar y hablar de sus sentimientos. Se puede hacer desde la familia, también terapéuticamente se está abriendo ese espacio porque se hace necesario hablar del dolor. ¿Han incrementado los pacientes de terapia de duelo en los consultorios? Sí. Y no necesariamente de pérdida de COVID, pérdida de trabajo, pérdida de los adolescentes, su costumbre de ir a la escuela, los compañeros que se mueren y que no pude estar con ellos. O sea, la pérdida del trabajo, la pérdida de la economía, cuántos negocios han cerrado, perdí mi negocio. O sea, hay muchas pérdidas en este COVID, muchas pérdidas. Y sobre todo ha habido más pérdida porque nos tocó vivir una situación que nunca habíamos vivido. Se celebraron unas elecciones en medio de un COVID, un cambio de gobierno en medio de un COVID, y mucha gente que tenía su trabajo en el Estado perdió sus trabajos con un país a una capacidad laboral media, porque muchas empresas tuvieron que cancelar empleados y otros ponerlo en cesantía y suspenderlo. Entonces todo eso ha causado como una explosión, y nosotros como ciudadanos no sabemos cómo lidiar con eso. Exactamente. No sé si desde el Ministerio de Salud, no sé si perteneces al Ministerio de Salud, a los departamentos de psicología o de psiquiatría del Ministerio de Salud, tendrán algunos capítulos abiertos para darle asistencia emocional a esa gente. Sí, inclusive trabajo en el Ministerio de Salud. Ay, qué bueno. Y, por ejemplo, en muchos hospitales se está haciendo ya lo que es acompañamiento, tanto a la persona que tiene COVID como a los familiares que pierden o que tienen o han padecido de COVID. Y también se está integrando lo que es el acompañamiento a los médicos, porque los médicos sufren mucho por el COVID. Pero aunque se dedica, siempre se ha dado respuesta, pero ahora con intencionalidad. Y vuelvo al punto, no solamente llega el COVID, llega el que perdió el trabajo, llega el que se quedó sin poder ir a la escuela, el que se quemó porque no pudo responder a esta nueva modalidad. Llegan todos los casos y todas las afecciones están aumentando post-COVID o por el COVID. Muchos adolescentes afectados en esta pandemia. Sí, mucho. ¿Cuál es la mayor queja de ellos, así a nivel general, sin puntualizar casos específicos? Los adolescentes, por característica propia de la adolescencia, no saben manejar la depresión como tal, sino que ellos lo que desarrollan es más dificultades de conducta. Se tornan más agresivos, más irritables, más incómodos, piden cosas que no se les puede dar, como una exigencia de que le presten atención y también como una exigencia de cómo respondo a esta situación. ¿Y qué se les recomienda entonces al padre que está en su casa y que está pasando por esta situación con el hijo adolescente que tiene en la casa? Pasa muchas veces con los adolescentes que los adolescentes, como creemos, por eso la misma palabra adolescencia lo dice, adolece. Entonces, ni soy niño ni soy adulto, ¿qué soy? Entonces, si los padres saben integrarlo como parte del equipo, de la familia, si le dan la misma información, hay padres que no le quieren decir la situación que están pasando, hay que decirle a los hijos la situación que se está pasando y la medida que hay que tomar en la casa para poder volverse a adaptar. Hay un elemento muy importante que a mí siempre me gusta decirle a los padres: si el padre o la madre se siente lista o listo para superar la crisis, el hijo lo va a hacer. Claro. Si el padre o la madre no se siente listo, los hijos van a multiplicar la crisis. Van a entrar en su propia crisis y va a aumentar la crisis del sistema familiar. Porque es un efecto dominó. Exactamente. Entonces, si papi y mami integran al hijo, mira hijo, nos quedamos sin trabajo, mira hijo, se murió mamá, mira hijo, ahora vamos a acostarnos a las 8 de la noche, ya no podemos ir al parque. Si se le comunican y le hacen partícipe de los nuevos cambios, ellos tienen mejores respuestas. Y una cosa muy importante de los jóvenes es no solamente decirle el cambio, sino preguntarle qué tú propones, que se haga parte,
claro, integrarlo a la situación, porque los jóvenes también tienen muchas respuestas positivas. Y una cosa que yo siempre he visto en los jóvenes, que como ellos no tienen tanto problema, la respuesta de ellos yo lo veo como muy eficiente. Entonces, para mí es muy importante contar con la opinión de los niños y de los adolescentes. Bueno, señores, y para mí sería importantísimo que Kirsis pueda venir otra vez cuando ella tenga tiempo y cuando ella lo desee, porque de verdad que ha sido una conversación muy edificadora y que el objetivo es que esa persona que esté en su casa mirando el programa haya tomado apunte y le pueda servir y le pueda ser útil para ponerlo en práctica en su diario vivir, porque lamentablemente, Kirsis, esta pandemia por ahora no se va. Así es. Bueno, señores, continuamos con el contenido de esta subrevista semanal Los Defensores con Roberto Gómez y las tecnológicas. Saludo, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica de Los Defensores y mucho más. Como cada semana les recordamos que deben vacunarse, ponerse su primera dosis, su segunda dosis y ahora la tercera dosis. En esta semana le tenemos las 5 noticias más virales de la semana. La primera de ellas es la muerte de Willy Rodríguez, el director de la secta 101, el cual murió a causa del COVID-19. La segunda es el asesinato del presidente de Haití, una noticia que sorprendió al mundo y que se ha convertido en viral en todos los rincones. La tercera noticia es la entrevista a Mozart La Para, la cual se convirtió en viral, ya que en esta él dice que después de 5 parties que realizaba, cuando llegaba a su casa en la noche no encontraba cena y tenía que ponerse a hacer frito con salami. La cuarta noticia es la sentencia del TCS a favor de la Fuerza del Pueblo. Y la quinta noticia más viral es las declaraciones de Abel Martínez, donde recomienda a su partido a no apelar a la sentencia de la cual fue realizada para la Fuerza del Pueblo. Señores, una noticia interesante es que se cumplen 24 años de que la NASA mandó por primera vez al planeta Marte el primer robot inteligente para analizar ese planeta. El 4 de diciembre del 1996 despegó esa nave espacial hacia Marte y duró 7 meses para llegar, pues llegó el 4 de julio del 1997, realmente una fecha histórica para lo que es la tecnología aeroespacial, que en este momento realmente es que está en su auge verdadero, ya que después de esa fecha varios países han enviado naves, robots hacia Marte para estudiar ese planeta. Y recientemente China acaba también de enviar su robot a Marte, el cual va a hacer estudios, enviar fotos hacia su base de datos. Otra noticia que tenemos es que el presidente Donald Trump está demandando a Facebook, a Twitter, a Google y a Instagram y se está quejando, ya que dicen que no hay una verdadera democracia, que las medidas que estas empresas tomaron contra él son medidas antiamericanas. Él se va a convertir en un demandante de un conglomerado de personas que van a demandar a esas empresas por bloquearle su cuenta y no dejar que él pueda participar de manera democrática a través de estas redes sociales. Estas son parte de las noticias que le tenemos en esta semana. Realmente le damos las gracias por escucharnos toda la semana en esta su revista semanal Los Defensores. Bien, amigos televidentes, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita obligada con nosotros la próxima semana, por aquí por su canal 6, Canal del Sol, y también por la plataforma de Facebook a través de losdefensores.net y para todos los Estados Unidos a través de TV Hispanic. Haga bien, no mire a quién, póngase la mascarilla, mantenga el distanciamiento y aunque se estén desescalando las medidas, el COVID no se ha ido. Y vacúnese. Y si quiere la tercera, también póngasela.